Saludos, mi nombre es Darling de la Nieve, de matrícula 2021-2292, y le estaré hablando acerca de la tarea del gestor de tareas, que literalmente vamos a ver cómo funciona, primeramente. Aquí tenemos lo que son las tareas, o sea, un mandato de la tarea que dice, debe de presentarse las tareas precargadas, y literalmente estas son las tareas que había añadido anteriormente para demostrar esta funcionalidad. Si quiero añadir una nueva tarea, solamente tengo que oprimir el botón que oprimí, que es añadir nueva, y ponerle la tarea. Por ejemplo, comprar tomates. Y le doy a guardar, y literalmente aquí se añade. Entonces, si le quiero cambiar el tamaño, por ejemplo, 14 o 12, ok, se cambió el tamaño de las tareas. Entonces, vamos a verificar que comprar tomates se ha añadido a la base de datos. Aquí lo puedo verificar. Y como vemos, se ha añadido a la base de datos tomates. Entonces, pasamos nuevamente a lo que es el programa. Déjame ver, vamos a añadir otra tarea. Por ejemplo, comprar arroz. Vamos a cambiar el tamaño a 16, perfecto. Entonces, si quiero eliminar, por ejemplo, tomates, vamos a darle eliminar. Me manda un mensaje para confirmar, ¿verdad? Que si lo quiero borrar en verdad, le doy a que sí, que se borró. Vamos a verificar en la base de datos que se ha borrado. Y se borró. No lo vemos por ningún lado, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona el programa. Vamos a cerrarlo. Entonces me dice si deseo guardar cambios. Por ejemplo, aquí, como tengo comprar tomates, o sea, me va a preguntar que si lo deseo guardarlo, le doy a que no. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona el programa, o sea, cómo está construido, perdón. Aquí básicamente, aparte del formulario, yo lo que hice fue dividir en carpetas, o sea, la estructura de lo que es el programa. Aquí tengo la base de datos, aquí tengo los métodos con los que se va a interactuar con la base de datos, y aquí el objeto que utilizaré para guardar lo que son las tareas en primera instancia. Entonces vamos a base de datos, y aquí tengo dos clases, una que es para los parámetros que utilizaré para la conexión a la base de datos. Entonces vamos aquí. El parámetro tengo aquí, el server, localhost, la base de datos, llamada tarea, etc. Aquí tengo literalmente lo que es una cadena conexión, que es donde cojo los parámetros y los organizo, ¿verdad? Para hacer la conexión a la base de datos. Y tengo dos métodos, uno para hacer la conexión y otro que es para cerrar la conexión a la base de datos. Esto lo utilizaré en la clase MT, que es una abreviatura de métodos que utilizo para literalmente interactuar con o sea, para almacenar, como tengo este método, que es aquí, insert into tareas. Este método lo que hace es ejecutar un query que literalmente agregue en la base de datos las tareas, perdón. Entonces, tengo otro método que es para hacer la consulta a la base de datos, y esa consulta, o sea, para seleccionar todas las tareas, y todas esas tareas se almacenan en la lista de tareas, en el listbox, perdón. Entonces, ¿qué vemos acá? Seguimos aquí. También tenemos este método que es para eliminar tareas, y obviamente ya todos sabrán para qué funciona. Haciendo un query, ¿verdad? Para eliminar el nombre de la tarea que está en el comando de texto, se podría decir, aquí en el textbox. ¿Qué más? Aquí tenemos el formulario donde están los diferentes botones, el listbox al cual le puedo programar una funcionalidad. Vamos a ver una, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo esta. Y esto es un método que utilizo en el botón de eliminar, que literalmente lo que hago es, por ejemplo, una validación, un mensaje de si desea eliminar el producto. En ese caso, si es igual a yes, entonces lo que me va a hacer es eliminar la tarea en cuestión. Entonces aquí si no lo encontró,
error, eliminar el producto, entre otros. Déjame ver qué podemos ver por acá. Por acá. Por ejemplo, aquí tenemos el método constructor, donde literalmente, o sea, aquí tenemos lo que es, primero carga la tabla. Este método lo utilizo para eso, antes de yo poder interactuar de un momento inicial, ¿verdad? Carga lo que es la tabla. Entonces, aquí inicializo lo que es una lista de objetos que también utilizo para llenar la tabla, ¿verdad? Entre otros. ¿Qué tenemos aquí? Dame a ver. Cuando digo tabla es listbox, perdón. Que algunas veces se me cruzan esos términos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que hasta ahí se podría decir que ha llegado todo. Creo que está bien explicado y se han cumplido con los parámetros de la tarea.